Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en Contrapunto TV, que se transmite todos los miércoles a las 13 horas por astele.tv. Nuevamente aquí la palabra adquiere más fuerza porque, como se habrán dado cuenta, pues tuvimos falta el pasado miércoles. Desafortunadamente tuvimos que salir no de gira artística, sino de gira laboral. Y pues tuvimos la gran suerte de que pues nuestro amigo Oscar Valencia, a quien le agradecemos mucho, fue un placer, su conducción del pasado miércoles, que tuvo gran importancia porque se mantiene la continuidad del programa, que desde hace más de un año, siempre que ha habido transmisiones en este canal, pues el programa se ha dado, no ha habido ninguna retransmisión, y por eso nuevamente agradecemos a Oscar su valioso apoyo el pasado miércoles. Gracias. Y naturalmente un saludo a Alfonso Jiménez, que estuvo con nosotros. Le mandamos un abrazo, y no sé si tenemos otro saludo. Sí, el día de mañana cumple nuestra querida amiga Leti Cuba, cumple su cumpleaños y pidió que hiciéramos una felicitación por este programa. Le mandamos un abrazo a Leti, que nos ve y nos escucha todos los miércoles. Que se la pase súper mañana. Y bueno, pues hoy vamos a iniciar. Bueno, pues ya Oscar, ya como se dieron cuenta, está con nosotros. Así es. Como todos los miércoles, lo conocen, preside la Asociación Política Jóvenes Universitarios por México. Y tenemos nuevamente a un analista político de toda la vida, experto en distintos temas, entre ellos de América Latina y muy específicamente de Argentina, Antonio Mondragón. Muy bien, muy al caso. Muchas gracias, Enrique, Oscar. Qué bueno que estás con nosotros nuevamente. Yo soy amigo más que todos. Así es amigo de Contrapunto TV y eso es una ventaja. Somos amigos que necesitamos, que sean expertos y que nos apoyen y estén con nosotros. Bueno, pues de acuerdo a como se anunció, el tema que vamos a analizar son las elecciones en América Latina. El pasado domingo hubo elecciones en varios países, en algunos pues de gran trascendencia, como en el caso de Argentina, pero también en Guatemala, en Haití hubo elecciones. Y bueno, y de pasada, pues un tema que no hemos podido analizar, que tiene que ver con Colima. En todos estos países, pues ha tenido un significado histórico especial el proceso electoral. No es comentar elecciones por elecciones, sino porque en cada caso hubo una cuestión especial. Y bueno, pues vamos a empezar con el tema de Argentina, que llamó mucho la atención, sobre todo si comparamos el resultado de las primarias en agosto, y como en 2 meses hubo un vuelco. O sea, los kirchneristas tenían 38% en agosto, y de 2 meses para acá de un vuelco. Pero bueno, vamos ya a entrar en materia y pues le damos la palabra a Antonio, que nos ilustre más sobre el proceso electoral. Es un asunto paradójico esto justamente que tú dices, lo que sucedió en las PASO, que es siempre se me olvida el acrónimo, pero es de elecciones obligatorias, las primarias, ¿no? Okay. En esas primarias, como dice Enrique, el candidato Daniel Scioli conquistó un 38% del voto. En esta ocasión baja a 36.8 aproximadamente, pero la gran paradoja es que de los 3 primeros candidatos, los 3 candidatos que acumularon más del 90% del voto, ninguno bajó su votación con respecto a las PASO. Si bien Scioli bajó, sí bajó 2 puntos, ¿no? Bajó 2 puntos, pero en número aumentó modestamente en voto popular, pero aumentó algo así como 600,000 votos por ahí. El caso es que no hubo una reducción de la opción de Scioli. Curiosamente, sube tremendamente empujado Macri. Sería bueno que nos dieras un panorama. ¿Cuáles fueron los partidos que compitieron? Bueno, porque la gente no los está muy partidos enterada. que compitieron para la presidencia fueron el Frente para la Victoria, que es en torno
a la fracción kirchnerista del partido del peronismo, justicialista, perdón, pero pues es una amalgama de esas típicamente argentinas en donde cabe de todo, sobre todo en el peronismo. Está el partido humanista de allá, está el partido comunista, el que era el partido intransigente, en fin. Está el grupo Cambiemos, que es en torno al partido de la opción republicana, de proyecto republicano. Se podría decir que uno es Mauricio Macri. Se podría decir que el primero es centro izquierda y este es centro es derecha. Yo no me atrevería a enmarcarlos dentro de la geometría política tradicional, porque sabemos que el peronismo, muy parecido a nuestro prismo, pues es un caleidoscopio nacional, tanto así que en la Cámara de Diputados, que se eligió la mitad, vas a tener 3 fracciones peronistas distintas. ¿Afines o encontradas? No, encontradas. Es como tener morenistas y perredistas. Exacto. Los dos de izquierda, pero sí, se odiándose con todo. El tercero que mencionaste es la disidencia. El tercero peronista. es las raíces peronistas. El candidato de una es Sergio Massa, que fue el ex jefe de gabinete de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Fue desplazado, no tuvo conflictos ahí con miembros del gabinete, con el ministro de Economía, en fin, se fue alejando y se presentó primero a las elecciones legislativas. Fue el diputado con más votos en todo el país en las legislativas del año pasado. ¿Es por distrito también? Es por distrito, y solo que allá el distrito lo llaman es la provincia. La provincia viene siendo el distrito electoral, entonces ahí comparte características con el sistema parlamentario. Por ejemplo, el español, digamos, no hay distritos, una autonomía. Exacto, no hay distritos, digamos, como los nuestros, que es el 5, el 7, exacto, ajá, si no es la sino autonomía de que Barcelona. toda en este caso Cataluña, por ejemplo, o la provincia de Buenos Aires o Chubut, que son las últimas 2 provincias o entidades federativas, son el distrito completo, de modo que se presentan listas y es proporcional. Correcto. Eso es lo que comparte con el sistema parlamentario. Entonces Massa se presenta en una lista por la entidad federativa más grande de Argentina, que es la provincia de Buenos Aires, para hacer un paralelo, en muchos sentidos válido. La provincia de Buenos Aires es lo que es el Estado de México al Distrito Federal. Su periferia, pero también su gran concentración del conurbano. Claro. Y porque todavía el centralismo es mayor que aquí. Bueno, pero la importancia, el peso. Considera la población que son equitativos, ¿no? No, son más. No, mucho más. Es como el Estado de México, aquí, que el Estado de México tiene más distritos que el Distrito Federal. Okay. Y tiene igualmente un peso económico brutal. Y además, la provincia de Buenos Aires es donde está sentado el verdadero aparato peronista. Los sindicatos, los agricultores, los grupos urbanos, es tradicionalmente el bastión, la provincia de Buenos Aires es el 38% del padrón electoral. Claro, cosa que no es el Estado de México, pero estamos hablando de... Lo que pasa es ver la población que tiene Argentina. Claro. Y la población que está concentrada en la provincia de Buenos Aires, es como la tercera parte. Es más de la tercera parte, más de la es tercera, casi el 40% allá del padrón electoral. Está más centralizado. Y Capital Federal viene ocupando el 32%. Sí, por ahí, Entonces, para entender y darle conclusión al tema de la cuestión geográfica, es como el Distrito Federal y la provincia de Buenos Aires es como si fuera el Distrito Federal con el Estado de México, más Pachuca, más Querétaro, con el presupuesto y con los votos necesarios para que sean comparables en términos reales. Claro, aquí podríamos hacer
hay las provincias del sur, las del norte, tradicionalmente el norte más marginado, pobre, el sur más afluente, y las provincias pegadas a los Andes, Mendoza, Córdoba, tradicionalmente radical, y al sur, suroeste de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, ¿no? Cuya capital Rosario, y que también es un centro muy importante, que ha sido gobernado por la coalición de izquierda ya por muchos años. Bueno, tenemos esos tres grandes candidatos, y tenemos también dos expresiones de izquierda, del centro izquierda, que fue Frente Amplio Progresista, el de los trotskistas, que por cierto fue el cuarto lugar, con 3.8, y el del exgobernador Adolfo Rodríguez Sá. ¿Los radicales cómo quedaron? Los radicales se integraron en su mayoría al grupo de Cambiemos, de Macri. Porque digamos, para no confundir aquí a nuestra gente, en términos generales, en Argentina ha habido una gran rivalidad entre peronistas y radicales. Pero digamos, esta rivalidad va adquiriendo distintas formas según las elecciones, porque se forman bloques, ¿estamos de acuerdo? Sí, el radicalismo perdió mucha fuerza. Pero es la gran rivalidad histórica. Claro, pero el radicalismo perdió mucha fuerza a partir del último gobierno radical, que van a ser 15 años, de que se renunció Fernando de la Rúa por aquel tema del corralito, y de ahí pues la UCR realmente se ha disgregado. Existen varias fracciones, varias expresiones. Una de ellas, por cierto, ganó en una de estas provincias muy pobres, de esas en que, bueno, no quiero hacer paralelos, pero como los estados más pobres de México, que son, pues dependen de las políticas asistencialistas, la provincia de Jujuy ganó un candidato de Cambiemos de origen radical. Y también en la provincia de Buenos Aires. Y realmente el vuelco, el desastre del peronismo, el desastre del kirchnerismo se dio en la provincia de Buenos Aires, cuyo gobernador, Daniel Scioli, invento en su momento de Carlos Saúl Menem, como gobernador, vio perdido primero su mayoría legislativa federal cuando Sergio Massa, disidente del kirchnerismo, le gana la lista legislativa, ¿no? Y que destaca como el diputado más votado. Y dos, gana la elección a gobernador, en este caso gobernadora, una señora de nombre María Eugenia Vidal, de Cambiemos, ¿no? De Cambiemos, quien era viceintendente, vicealcaldesa número 2 de la alcaldía de la capital federal de Buenos Aires, número 2 de Macri, y que hace más de un año Macri decidió que, bueno, pues la señora Vidal podía ser una imagen nueva, fresca, ante los varones, los caciques tradicionales del justicialismo, que mayoritariamente apoyaban en ese momento, que conste, a la presidenta. Claro. Tenemos, por ejemplo, el caso del sindicato de transportistas, liderado por un dirigente muy controvertido, muy folclórico, de nombre Hugo Moyano, que, como decían, tenía sus huevos puestos en las tres canastas, porque uno, pues es, si bien distanciado de la presidenta, tampoco ha roto abiertamente. Con Scioli, pues con él sí se había peleado, pero estaba trabajando una reconciliación de manera pública. Y su hijo, Facundo Moyano, encabezó la lista en esta elección para diputados por la provincia de Buenos Aires. O sea, está vinculado directamente a Sergio Massa. Entonces, pues el buen Hugo Moyano, que además cambió
la considerable cuenta del sindicato del Banco Provincial, que pues, bueno, maneja el gobierno provincial de Buenos Aires, esto es Daniel Scioli, lo cambió al Banco de Capital Federal, entonces hizo un acuerdo con Macri. Entonces con Macri tiene ya guardado el gremio sus... la CGT, de la que la Central General de Trabajadores, de la que es miembro el Sindicato de Transportistas. Menciono esto del tema sindical porque pues el peronismo se construyó a partir de un aparato corporativo. Y entonces, podemos decir que falló el corporativismo. Bueno, la gente de Cambiemos hizo una estrategia electoral. Pues caray, ustedes me preguntaban fuera de cámaras, ¿qué elección podemos tomar de este tema? Quiero hacer un paréntesis, se parece muchísimo al Distrito Federal lo que está pasando hoy por hoy. Mira, la gente de Cambiemos dijo, aquí hay una gran lección que nos ha dado el justicialismo. Hay que decir que la ley electoral mexicana es mucho más avanzada, que las elecciones dependen aún del Poder Ejecutivo. Claro. Por eso, pasadas las 9 de la noche, más de 3 horas después de que se habían cerrado las urnas, no se habían dado a conocer resultados. Y salieron todos los candidatos a hablar, a dar sus mensajes sin tener datos, más allá de lo... ¿Tienen actas ellos? Amigos, vamos a tener que hacer un corte. Estamos aquí comentando el tema de Argentina, se están encontrando similitudes con México, pero antes de entrar a esa parte, me gustaría que comentaras, porque se hace mucho la analogía de lo que sucedió en el 83 con Alfonsín y con los peronistas ahora. Así que vamos a concentrarnos ahorita en el tema de Argentina y luego ya pasamos a México, Claro. que nos iba de puente luego para comentar tema de Colima y De ese país tan raro que se llama Colima. Estamos aquí en Contrapunto TV, regresamos. Pero la estructura de Cambiemos se supone que tienen que... era el corte más rápido. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Estamos de regreso aquí en Contrapunto TV, como se habrán dado cuenta, antes de que hiciéramos el corte, pues la discusión cada vez está más animada, Más candente. está más candente, y bueno, pues estábamos platicando sobre los resultados electorales.
Me gustaría que, Antonio, sintetizaras entonces quiénes ganaron la elección y por qué son así, por qué es tan importante. Mira, en números finales, el candidato oficialista Daniel Scioli gana por unos 2 puntos porcentuales. Una primaria. Perdón, La primera vuelta. ¿Para qué dice la legislación argentina? Dice, gana en primera vuelta el que obtenga 45% o más, o el que, habiendo obtenido entre 41 y 45, rebasa por más de 10 puntos a su más cercano contrincante, ya gana automáticamente. Como no se dio ninguna de las dos condiciones, se va a lo que ellos llaman el balotaje, pero además rompe todo el esquema. Sí, ese es el primer significado. Es la segunda vez, pero es la primera vez que se va a realizar. ¿Me explico? ¿Cómo la segunda? Sí, la primera vez no se llevó a cabo. La primera vez no se llevó a cabo justamente porque Néstor Kirchner salió en segundo lugar con 22% y Carlos Saúl Menem salió con el 29%, pero las encuestas en contra de Menem venían tremebundas y Menem mejor optó por una retirada digna. A pesar de ir en primer lugar. A pesar de ir con una ventaja de 7 puntos. Dijo, no, esto va a ser mi cadalso político. Va a ser le van a dar la vuelta en la elección y va a ser... Y mejor, porque se me van a juntar todos, traía muy mala imagen, y mejor dio el paso al costado. Negoció. Acordándose, negoció. Y por eso se dice Kirchner. Y por eso se dice ahora que Scioli, a pesar de que tuvo más votos que Macri, se dice que Macri le va a ganar. Claro, no, pero además, porque la discusión antes de la elección no era si ganaba Scioli o no, la discusión era si ganaba en primera vuelta o no. O sea, daban por hecho que ganaba Scioli. Y Scioli ganó, pero no le Scioli alcanzaron los ganó, votos. pero vamos, ganó, se hablaba de la ventaja de 7, 8 puntos que traían encuestas todavía hace un mes. También las encuestas fallaron, hubo un vuelco el último mes y estamos ante el escenario en que Mauricio Macri, aún habiendo quedado 2 puntos atrás de Scioli, se lanza como el favorito. Ahora, ¿por qué? Porque hay un tercero en discordia. Y ese tercero en discordia, por más que le hagan, no va a juntarse con Daniel Scioli, no tanto por Scioli, sino porque jamás va a entrar en una componenda con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahí está totalmente roto. Estamos hablando de que Macri ganó 9 millones de votos, perdón, Scioli 9 millones de votos, Macri 8.300.000 y Sergio Massa 5.600.000. Entonces Macri necesitaría la mitad y un poquito más, por decir que algunos votantes de Massa se fueran con Scioli. Bueno, con que Macri capture un poco más de la mitad de los votos de Massa, que además en consultas que yo he hecho y lo que se desprende de la lectura de medios, es que el voto también pro Massa es un voto por el cambio. Esto es, se esperaba mucho, por ejemplo, de la coalición progresista. Ellos tenían una expectativa, pues hubieran querido llegar al 10, ¿no? Pero realistamente se veían arriba del 5. Bueno, quedaron en el 2 punto y algo. ¿Por qué? Porque es un poco como la elección del 2000. Acá el tema es el cambio. Y si un grupo padeció el voto útil, el único que retrocedió con respecto a las primarias es la coalición de centro-izquierda, que perdió 3 puntos porcentuales. Es la única que perdió y todos, se puede entender, se fueron hacia la opción de cambiemos. Ahora, decíamos, ¿dónde se ganó la elección? Se ganó en el bastión tradicional del peronismo, que es el conurbado de Buenos Aires, que pertenece ya a la provincia
Buenos Aires. Es como si aquí Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán, Neza, Chalco, etcétera, hubieran decidido la elección presidencial. Bueno, allá hay dos fronteras geográficas entre la capital y la provincia, que son el Riachuelo, que del otro lado das hacia el sur, a Avellaneda, y una carretera, un periférico, ahí sí es un periférico, que es la General Paz, y que del otro lado ya es provincia. Ustedes habrán escuchado muchas veces los nombres de Lanús, Tigre, Avellaneda, equipos de fútbol conurbada, y todos son de intendencias de municipios pequeños, como Tigre. Sergio Massa, Quilmes, famoso. Quilmes es de Aníbal Fernández, el derrotado y acusado, no judicialmente, pero de encabezar una operación de contrabando de efedrina a México. Wow. El secretario del gabinete de la presidenta Cristina Kirchner fue enviado como cacique local, que es de Quilmes, de la localidad de Quilmes, fue enviado a ganar la provincia de Buenos Aires. Todavía hace cosa de 2 semanas le dijo: yo a la Vidal le gano fácil, por 10 puntos, ¿no? En un programa muy famoso en Argentina, de un periodista de nombre Jorge Lanata, que es muy anti-kirchnerista, así como el grandioso relator deportivo Víctor Hugo Morales es un ultra kirchnerista. Bueno, pues Lanata se dedica a sacar temas de corrupción y esto. Llevó a un iniciado, entró a entrevistar a un indiciado y se especula que con la ayuda de la autoridad provincial, porque la cárcel en donde está este hombre está dentro de la provincia de Buenos Aires, entonces se especula que fue un golpe de Scioli a Aníbal Fernández, claro, porque esta persona le dijo a Lanata que Aníbal Fernández, secretario de gabinete de la presidenta, había encabezado esta trama. ¿Fue amigo entonces? Aníbal Fernández dijo: a mí me ganó Lanata y me ganó el fuego amigo. María Eugenia Vidal, en cambio, desde hace un año se dedicó a hacer campaña, puerta por puerta. Es una mujer muy tolerante, muy abierta, más allá de su ideología, es una política de consensos, y fue ganando los espacios y tiene una buena reputación. Hoy se está estableciendo la analogía entre lo que sucedió en el 83 con los radicales de Alfonsín y lo que está sucediendo ahora. En el 83 los peronistas eran favoritos y sorprendieron los radicales. Claro, eso lo declaró tal cual la muy connotada política Elisa Carrió, quien se salió de la coalición progresista, el Frente Amplio Progresista, justamente porque vio en Macri la posibilidad de vencer al kirchnerismo. Entonces Elisa Carrió, que fue presidenta en la reelección de Cristina Fernández, dijo: bueno, yo seré un poco más pragmática y me voy a hacer alianza con Mauricio Macri, y recién declaró que sí, que esto es como el 83. El justicialismo queda devastado. Claro que el justicialismo, que además es todo un fenómeno histórico, sus distintas facciones, ¿no? Estaba más unificado en ese momento que ahora, porque venían saliendo de la dictadura y evidentemente todos habían sido perseguidos, por lo que fue un desastre mayor para el partido. Ahora, como les digo, el peronismo está dividido en 3, 4 sectores antagónicos, además, y para acabarla de amolar,
la presidenta, en un acto de nepotismo, le confirió a su hijo Néstor que encabezara con su grupo de amigos un grupo que se llama La Cámpora, en honor al presidente Héctor Cámpora, que en su momento apadrinó a Néstor Kirchner, y es un grupo, pues ahora sí que de juniors, que se han apoderado del aparato y designan y son como que una policía política interna. Pero entonces los grandes... me parece muy interesante, además de lo del tema... Vincula con lo de México. Sí, a ver, yo estoy escuchando con mucha atención lo que dice Antonio, y por ejemplo oigo un partido de juniors y pienso en el Partido Verde, pienso en las fracciones y pienso en las tribus del Partido de la Revolución Democrática. Exacto. Pienso en una derrota en una provincia importante como Buenos Aires, que es un distrito federal como el que tenemos nosotros, y pienso exactamente en el crecimiento de otra ala de izquierda, que en este caso es el Morena con el PRD, y veo fracciones de peronismo fraccionadas. Entonces, y veo además que el fútbol es un factor político importantísimo. Entonces la política mexicana y la política argentina, pues yo creo que están hechas con la misma receta. Mira, tú puedes ver que sobre todo en redes sociales se busca equiparar temas deportivos o en su caso futbolísticos, como que la gran manipulación. En Argentina está íntimamente vinculado. Mira, uno de los grandes conflictos en el gobierno de la presidenta Kirchner fue con el Grupo Clarín. El Grupo Clarín, por hacer un paralelo, no es que sea tan así, pero digamos es la Televisa de allá. Claro. Y su grupo de cablevisión, el TIC Deportes, Torneos y Competencias, tuvo por más de 10 años el programa de resumen de la jornada más visto, pero en la historia. ¿Por qué? Porque los partidos se daban por codificado y solo había 1 o 2 partidos que se transmitieran en televisión abierta. Nacionalmente, en televisión abierta. ¿Qué fue lo que hizo el gran cacique, que era Julio Grondona? Claro. El presidente de la AFA dijo, ya cambiaron los tiempos, me saca demasiado jugo de mi negocio, Clarín, ¿qué voy a hacer? Termina el contrato, vamos a ofrecérselos al nuevo gobierno. ¿Qué hace el nuevo gobierno? Hace un entramado que se llama Fútbol para Todos, que consiste en televisar todos los partidos a todo el país en televisión abierta. Uf, lo considera como un bien de interés público. Exactamente. Claro. Segundo lugar, ¿qué es lo que hacen con la liga? Ustedes saben, pues las ligas de primera división son 18, cuando mucho 20 equipos. Bueno, ahora la liga argentina de primera división es de más de 30. Es de 30. ¿Por qué? Porque se incluyeron a los mejores de la división de ascenso. ¿Y de dónde son? Son o del conurbado o son de provincias. Entonces, ¿qué sucede? Le das primera división a Jujuy, le das primera división a Corrientes, le das... Muy pobre. Sí, le das primera... ¡Uf! Se volvió democrático el Se fútbol. volvió democrático y entonces pero con todo eso... Con sesgo político, Por claro. supuesto. Y hablan aquí de que se mezcla el fútbol. No, allá sí se hace en serio. ¿No? Ahora, lo del tema de los juniors, pues no es que sea en el Partido Verde, pero es un grupo dentro que causa mucho escosor, sobre todo en los grupos caciquiles del partido. Pregúntate por nuestro subsecretario de Gobernación que Pero- tenemos hoy. Pero a ver, sería bueno que destacar eso del corporativismo, porque justamente el paralelismo que yo veo más allá de estos juniors es de que el corporativismo le falló a los peronistas, Claro. como el corporativismo le falló a los perredistas. Claro, en este caso y en esta elección, que todo el mundo pensaba que las prácticas del PRD iban a dar los mismos resultados, y resulta que como están muy bien copiadas, pues los morenistas... Pero además aquí lo llevaron más allá, porque se saltaron a los grupos corporativos y la presidenta se apoyó en los grupos más populares, por ejemplo del dirigente Luis Delía, líder de los llamados piqueteros, pues que son gente que cierra las calles y que hace lo que vemos aquí en México, pero con una intencionalidad política y un sesgo más que claros. O sea, si hay que hacer una movilización a favor de la presidenta,
estos señores no tienen ningún empacho en cerrar las calles del centro porque van a apoyar a su presidenta, ¿no? Y entonces su presidenta los apoya a ellos. Bueno, pero eso era lo que antes hacían las corrientes, los tres sectores del PRI. No, pero incluso por encima de de los grupos formales, corporativos de los sindicatos, o sea, ya cuando no acudieron, por ejemplo la CGT, ya dijo, no, pues ya. Pensamos que ya es como el hooliganismo eso. Es un hooliganismo. Ya dijeron, basta de esto. Moyano se alejó, prefirió acordar con otros actores, y Scioli no es que sea malo, no es que sea, es que Scioli está atrapado. A Scioli le impuso la presidenta su candidato en la fórmula, la vicepresidencia. Scioli era una figura que tenía un crecimiento propio, pero que no estaba con el kirchnerismo. Entonces, la presidenta, algunos lo atribuyen a un enorme egoísmo, no hizo por dejar a un cuadro, a un sucesor, que no controlaba al 100%. Que no controlaba al 100%, y pues tuvo que echar mano del que había, del que tenía crecimiento propio, y lo encarceló, primero imponiéndole al candidato a sucesor suyo, a gobernador de la provincia de Buenos Aires, y luego al candidato en la fórmula, la vicepresidenta. Lo tenían así, amarradito, no podía hacer lo que sí se hace en México, con lo que sí hacía el sistema tradicional del PRI, que era que el candidato se tenía que despegar por fuerza del presidente, ¿no? Claro. Era un valor entendido. Acá no, acá la presidenta lo quiso seguir limitando. Entonces, a Daniel Scioli se le vio que no lo era, como un sucedáneo de la presidenta Kirchner, y la gente votó en contra de eso. Y ya no hay manera de que se eche eso para atrás. Bueno, vamos a tener que hacer otro corte. Simplemente ya para el tema de Argentina diremos que para noviembre viene la segunda vuelta y ya haremos otro programa comentando los resultados, ¿verdad?, de la elección, que todo se ve que la va a perder el candidato oficialista y que va a haber un vuelco en la situación política de Argentina. Entonces hacemos un corte y continuamos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Deiman, la receta del éxito. Deiman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Deiman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Amigos, estamos de regreso. Ahora seguimos con el tema de elecciones en América Latina. Vamos a comentar brevemente lo de Guatemala para que también nos dé tiempo de hablar de Colima, que son elecciones que tuvieron significado. Como se sabe, en Guatemala pues hubo un contexto especial,
que todos hemos oído hablar de cómo fue destituido un presidente, y en ese entorno, bueno, de hecho ya se daba el proceso electoral, y en ese entorno se da otro hecho significativo, que ganó un candidato, no sé si podemos decir antisistema, porque realmente no lo es, sino antipartido, que es el Antipolítica, ¿no? Jimmy Morales, ¿no? Que vamos a ver que no es tan antisistema como se presenta, o más bien como antipartido o candidato independiente. Entonces, pues podemos analizar el entorno sobre el gran significado que tuvo en la elección la destitución de un presidente, ¿no? ¿Qué podemos comentar al respecto? Yo creo que en México, por lo menos, lo que se rescató fue el hecho de cómo se dio la destitución del presidente, o bueno, más bien su renuncia. O sea, Otto Molina era el presidente de Guatemala. Otto Pérez Molina, perdón. Y empezó esto por la consignación de la vicepresidenta, ¿no? Y por ende tuvo ella que asumir y el presidente quiso resistir, pero ya tenía una oleada política muy importante en su contra, que además lo que se rescató mucho desde acá fue el tema de este organismo autónomo que finalmente es la que hace la investigación y que acusa a la vicepresidenta. Es que hubo algo muy significativo, el modo en que fue destituido, Claro. que fue a través de redes sociales. Una señora que tenía una empresa de bienes raíces, quiso hacer un trámite aduanal y resulta que la quisieron extorsionar, y a partir de ahí inició una protesta que convocó a través de redes sociales a una manifestación, y de ahí se vino todo. O sea, eso fue un hecho fue muy relevante, ¿no? De cómo una protesta de una señora detonó toda una revolución en Guatemala. Claro. Que tuvo repercusión latinoamericana, ¿no? Porque todo el mundo empezó a hacer analogías con otros países, ¿no? Sobre todo con el nuestro y el tema del Senado. O sea, el tema de corrupción, ¿no? El tema del organismo autónomo que ya había sido creado y que incluso ya había sido rebasado, ¿no? Porque ya el tema de la guerra sucia de alguna manera se había hecho a un lado. Claro. Pero pues era el órgano Facultado. para investigar este tema, y entonces se renació el debate sobre la relevancia de los organismos. ¿Qué pasó con Ríos Montt? Porque yo me quedé que sí lo habían juzgado, ¿no? O si finalmente lo juzgaron. Yo entiendo que tenía cárcel domiciliaria, pero que se había reabierto la causa, ¿no? Como saben, amigos, Efraín Ríos Montt fue un dictador terrible en Guatemala. Sí. Guatemala estuvo en una guerra durante varias décadas y tuvo miles de muertos y desaparecidos. No sé, se habla como de 100,000 o más, ¿no? Sí. No tengo el dato, pero fue algo horrible. Y entre los principales genocidas fue Ríos Montt. Y fue un hecho histórico en Guatemala y en América Latina, similar a lo que pasó con los dictadores de Cono Sur, de que fuera juzgado, ¿no? Un militar, ¿no? Que fue juzgado por delitos de lesa humanidad, ¿no? Con la diferencia de que los militares en Guatemala aún mantenían el control. O sea, en el Cono Sur, aquí sí fue decididamente un vuelco, un regreso al poder civil que los enjuiciaba. En Guatemala, pues muy difícil establecer la división entre un poder y el otro. Es un dato importante por lo siguiente. De hecho, no sé, creo que en Guatemala solo se ha juzgado a Ríos Montt. No sé si se ha juzgado a otros militares. No. Es un dato importante porque se dice que detrás del candidato que ganó están los militares. Ellos tienen un partido que se llama Frente Convergencia Nacional, algo así es el nombre. Y ese fue el candidato, o sea, Jimmy Morales, ese fue el candidato de ese partido. Entonces sabe que ese partido está constituido o fundado por exmilitares que ya no quieren ser juzgados.
Claro. que puedan ser juzgados. Y entonces encontraron una coyuntura ideal porque, y es importante para analizar el caso de México, ¿no? Justamente en Guatemala todo este caso de corrupción pues generó una gran crisis no solo del gobierno sino de las instituciones, Claro. generó una gran crisis de credibilidad en el gobierno, en las instituciones, en los políticos, y encontró Jimmy Morales, que aparece como un candidato antisistema o antipolítico o antipartidos, que fue el que logró capitalizar el descontento con relación a las instituciones. Pero ojo, este candidato es apoyado por un grupo de exmilitares. Entonces, si se pensaba que los exmilitares habían dejado el poder, No, son un factor, definitivamente. Como no lo son en otros países de Latinoamérica, yo te diría casi en los demás. Y la pregunta, ¿en México son un factor? Pero no son pero no deciden. O sea, es un factor que le da estabilidad, pero que no se involucra en el tema político, que está por encima del tema político. Exacto. luego otro detalle relevante, este candidato es cristiano y ha revelado que es contrario a los homosexuales, que es contrario al aborto. Hay que recordar que esas corrientes en Guatemala crecieron una barbaridad, justamente como instrumento de los gobiernos militares para contrarrestar las corrientes pues de sacerdotes que venían de otra corriente, algunos de la teología de la liberación y otras opciones. Cuando le preguntaron a Morales que si él era conservador, dijo, bueno, es que Guatemala es conservador. Él dio un dato que no sé si estoy seguro. Dice, el 93% de Guatemala es cristiano. No sé qué tan cierto es el dato, Puede ser, pero es muy alarmante que estamos hablando, ¿verdad?, de que ya los católicos ahí son minoría. Hay un dato que sí no quiero dejar pasar, ya que hace unas semanas hablamos del Papa, estamos hablando de las elecciones argentinas y estamos hablando del involucramiento de la Iglesia. Justamente para la elección provincial de Buenos Aires, es sabido que un párroco del costado, como dicen allá, del Papa Francisco, un sacerdote joven, muy carismático, Pepe Di Paula, quien es que tiene en su parroquia, alberga inmigrantes, dependientes del alcohol y las drogas y eso. Él y sus sacerdotes hicieron trabajo político en contra de Aníbal Fernández. Pepe Di Paula se retrató hace unas 3 semanas con la candidata María Eugenia Vidal, y hay una gran preocupación del mismo Papa por el tema del narcotráfico. Nosotros ya lo vimos cuando habló de que no se mexicanizara Argentina, y que al vincularse a Aníbal Fernández con esto de la efedrina, soltó el activismo, que además pues, es tradicional ahí, soltó el activismo a favor de la oposición. También en Guatemala les preocupa el tema de la seguridad, ¿no? Y evidentemente en México también les debe preocupar lo que sucede en Guatemala, ¿no? Porque con frecuencia, Nos debería. pues, Guatemala, realmente si le preguntamos a México, ¿quién conoce Guatemala? Yo Yo estoy absolutamente seguro que la mayoría no conoce Guatemala. Y además, le preguntas, ¿qué saben de Guatemala? Menos. Pues, mucho menos, ¿no? Entonces yo creo que es importante que estemos pendientes de estos temas, Así es. que hagamos un seguimiento más puntual, porque obviamente lo que suceda allá nos va a repercutir, ¿no? No, además, pues tiene que ver con una visión geopolítica que está ausente del país. Esto es, y digo, yo me incluyo, ¿no? Nos abocamos más a estudiar otros fenómenos que los que nos quedan más cercanos, ¿no? Como Argentina, que está a 10.000 kilómetros, ¿no?
Guatemala está... Aunque Creo que hay que cruzar el Usumacinta. Argentina cabe la relación por el esquema político, que es el peronismo, y acá padecimos algo muy parecido. Entonces, Colima, a ver, antes de bueno, que... en Colima hay ¿Qué pasó en Colima? Se A ver, anula platícanos. la elección después de que se había impugnado por los manejos del gobierno de Colima y que había sido factor en la toma de decisiones. Teníamos una elección muy cerrada, con 500 votos de diferencia entre el candidato del PRI y el candidato del PAN. Hoy por hoy se dictamina por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la nulidad de esta elección y vamos a tener una nueva elección. No es una elección donde descalifique al PRI como tal, o como si hubiera dadose en un caso de rebase de topes de campaña o algo por el estilo, sino se hace una nueva elección donde todos los partidos van a poder volver a participar, y lo que se está planteando y está empezando a salir a la luz es una probable alianza entre el PAN y el PRD en esta elección. Pero vernos, ¿cuál fue lo histórico de esta elección? Pues desde mi muy personal punto de vista es que no se había anulado una elección de gobernador desde hace casi 10 años, la última fue Tabasco, y la otra parte histórica a mí me parece que es que hoy por hoy se va a nombrar un nuevo gobernador en esta lógica del nuevo Congreso, va a nombrar un nuevo gobernador interino, que ese es el que va a llevar a cabo como la vigilancia de que se lleve a cabo una nueva elección, en este caso que también está su Instituto Electoral Estatal, pero va a haber nuevo gobernador y va a estar nombrado por el Congreso local. Le preguntaron ahora a Peralta que si podría contender. Yo tengo esa duda porque hasta donde yo me acuerdo de la ley electoral, cuando se anulaba la elección, el que ganaba no podía volver a contender. Según yo, en la anterior era al revés, en la anterior sí se podía volver a contender, porque en otras ocasiones volvieron a contender los mismos. Ajá. Pero en esta ocasión él es el que no va a poder contender. Pero Beltrones al otro día dijo que él era su candidato, que Peralta era su candidato. Siento como que hay duda, ¿no? Yo veo que... Porque él dijo que sí y Beltrones dijo que sí. Pues yo hasta donde percibo y hasta donde sé, por la sentencia del tribunal, el que fue sancionado es él, pero es hasta donde yo lo entendí. Ahora, si me preguntas si hay una parte específica donde se le prohíbe a él, pues yo que me recuerde no, pero según yo en la ley viene que el sancionado no puede volver a contender, pero como candidato no el partido. Aunque el sancionado es el tal... Aunque el sancionado ¿no? Es que sabes dónde está el punto. Cuando no puede competir es cuando se le prueban gastos, rebasa el tope de campaña. Sí. Entonces en ese caso... Y ahí es el partido y el candidato. En ese caso, exacto. Pero no fue el caso. Entonces a lo mejor sí puede volver a competir. Sí, porque en todo caso el que está nombrado, el que está citado con nombre y apellido es el tal secretario de Desarrollo Social. Así es. Ahora yo lo que creo es que no le convendría al PRI salir con ese mismo candidato. Más allá de que sea el que haya ganado, no le conviene porque ya trae un descrédito de que tuvo que... Amigos, vamos a tener que cortar. Ya no nos dio tiempo, pero de cualquier manera vamos a regresar sobre el tema de Colima porque va a venir un nuevo proceso electoral. Entonces ya habrá oportunidad de ver... No es un estado... Habrá que ver cómo viene el proceso y habrá oportunidad de... Estaremos muy al pendiente de esto. Amigos, pues agradecemos mucho su presencia. Estuvimos aquí en Contrapunto TV discutiendo el tema de las elecciones en América Latina. Agradecemos mucho la presencia de Antonio Mondragón, de verdad todo un experto en estos temas de las elecciones, y Oscar, pues nuestro analista de cabecera. Si me das un segundo nada más, Enrique, nos mandó un mensaje Ernesto Herrera, que es nuestro amigo que ha estado aquí en esta mesa, Silvio Ortega, Miguel Muñoz, que es quien sigue en esta misma mesa, Luz Recendis, Antonio Aguilar, Eric Mena y Ramsés Ancira, nos mandaron saludos en el programa. Y que nos están Ramsés. Muchas gracias por seguirnos. Saludos. Seguimos como si yo fuera servidor público con Miguel Muñoz. Agradecemos a Lorena Arias y a Gaby Rodríguez que nos están ayudando en la producción. Muchas gracias. Hasta la próxima.